Sí, sin duda. Nosotros tenemos dos objetivos en Libertad y Progreso. El primer objetivo lo llamamos la batalla cultural, justamente, porque consideramos que hay un problema también de ideas falsas en la sociedad argentina, que hay que empezar a mostrar y que se repiten permanentemente. Lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos del neoliberalismo. Basta ver la palabra neoliberal para saber que hay una falacia atrás. Entonces, por supuesto que nos interesa muchísimo rescatar los valores de la libertad, los ideales de la libertad y todos los héroes de la libertad. Desde Alberdi, pero también de William Wilberforce, todos los que lucharon contra la esclavitud. O sea, que si la gente comprendiera lo que han hecho los liberales, nadie podría decir que no es liberal. Porque el liberalismo es tan extraordinario, tan fascinante, todos nuestros héroes, lo que han luchado por la paz, todos los héroes de América Latina y de América entera, porque también de Estados Unidos y demás, que fue luchar contra la esclavitud, luchar por la independencia de los países, porque cada uno tiene el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Es espectacular. Entonces es muy difícil que una persona esté en contra de eso. Cuando están en contra, no están en contra del liberalismo, simplemente no lo conocen. Con lo cual te diría que totalmente es cierto. Considero que es importantísima la lucha cultural, porque estoy convencido que la gente, si la conoce lo que nosotros pensamos, se van a dar cuenta que ellos son liberales. Bueno, el socialismo ha tenido algo tremendamente interesante, que fueron sus difusores. O sea, empezando por Gramsci, porque en la práctica fue un desastre en todas partes, solo produce hambre, muerte y corrupción y desesperación, es espantoso. Pero Gramsci es un hombre que se dio cuenta que no tenía que llegar a través de la revolución armada, sino precisamente a través de la batalla cultural. Entonces lo que hizo fue, la frase de él era tomar la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Y es impresionante el trabajo que han hecho. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en mostrar el adoctrinamiento en Argentina, pero en toda América Latina, en los libros de texto, en los manuales de texto, en los maestros, en los profesorados, todos los lugares donde se enseña a educar a la gente. Por lo pronto se enseña con la pedagogía del oprimido, que es un libro de Freire. Freire es un autor brasileño que enseña a la gente, el objetivo explícito que tiene es enseñar a los jóvenes y a los niños a sentirse oprimidos por el capitalismo. Y sentirse oprimidos porque eso le genera una emoción, ponerse en movimiento. La emoción es la bronca y el movimiento que quieren iniciar es la lucha de clases. Entonces es muy atractivo la forma que la hacen, pero además han estudiado mucho cómo piensa el ser humano. Cómo piensan, no con el neocórtex, los liberales siempre hablamos de la razón, los datos y demás, y ellos saben que la acción se produce por el hipotálamo, por las emociones, por el cerebro primitivo, y ellos van derecho hacia el cerebro primitivo, y por eso les interesa tener cineastas, psicólogos, tienen filósofos del lenguaje, han aprendido con las neurociencias y la neurolingüística cómo funciona el pensamiento. Entonces, por ejemplo, disculpen que sea un poco larga la respuesta, pero es impresionante, por ejemplo, cómo funciona el cerebro con algunas palabras que nos parecen muy buenas porque los heredamos. Por ejemplo, la palabra justicia. Pero si la justicia es buena y la palabra social es buena, justicia social debe ser buenísimo. Ahora resulta que justicia significaba dar a cada uno lo suyo. Lo que vos producís es tuyo y lo que vos producís es tuyo. Ahora cuando le agrego la palabra social, lo vacío de contenido y le pongo lo contrario. Ahora lo que vos producís ya no es tuyo. Es tuyo mientras los políticos te digan que una parte sí. Y la otra parte, la que ellos decidan, es la que te pueden sacar. Y se la dan a otro que no produjo nada. Eso que antes se llamaba robar, ahora se llama justicia social. Entonces, a través de eso han logrado ir cambiando y minando la forma de pensar. Pero lo han hecho no solo en economía, no solo en temas de distribución de la riqueza, lo han hecho en temas sociales, lo han hecho en temas como que sexuales, en la ideología de género, en decir a una persona, porque los liberales ¿qué dirían? Vos
puedes hacer lo que quieras con tu sexo, puedes hacer lo que se te ocurra. Si te sentís otra cosa, es problema tuyo, no vamos a hacer absolutamente nada, nadie puede iniciar la agresión. Pero ellos no te dicen eso, ellos te dicen que vos tenés que pensar como ellos piensan. Es decir, si una persona que tiene un cromosoma XX y se siente hombre, que en la definición tradicional de la biología dice los hombres tienen sabemos que tienen un cromosoma XY, dice, si vos te sentís hombre, fenómeno, sentite hombre. Ahora no me pidas que yo te diga que sos un hombre, ¿no? Porque para mí sos XX, o sea, tenés esas condiciones. Te voy a mirar de determinada manera. O no, o lo pienso diferente, pero en todo caso cada uno tiene su propia opinión y puede decirla libremente. En algunos países, en Canadá, en otros lugares, ya están poniendo presos a los maestros por no referirse de la forma que las personas quieren que se refieran, aunque estén en contra de sus propios ideales. Entonces ahí se empieza a complicar la cuestión, ¿no? Es decir, que esta gente se ha metido muy profundo en muchos temas y ha convencido a la mayoría, y yo sé que esto mismo que he dicho ahora no es políticamente correcto, porque han dominado todo lo que es políticamente correcto, en el clima, en cantidad de temas, en la ecología, en un montón de temas, y se alejan de la racionalidad y pasan a usarlo de la manera sentimental. Bueno, yo empecé en Instagram a hablar del adoctrinamiento y me empezaron a mandar casos de adoctrinamiento de todo el país. Y es impresionante. Creo que las redes sociales son un elemento importante, porque además basta que la gente sepa que lo están tratando de adoctrinar para que ya empiece a pensar distinto, para que ya empiece a averiguar más. Y ahí hay un tema que me parece muy importante. La diferencia entre los socialistas, o muchos socialistas, y los liberales es lo que dice Mises. Mises les dice a sus alumnos: lean los asuntos desde todos los puntos de vista, lean todos, lean lo que pensamos nosotros, lo que piensan los demás, lean todo y saquen sus propias conclusiones en función del tamiz de su propio razonamiento. En cambio, los de izquierda, los socialistas, ellos quieren leer solamente lo que ellos piensan y no quieren darte nuestros autores. No te van a dar nunca que leas Alberdi o Rothbard, ¿no? O Israel Kirzner. Te van a dar siempre los mismos. Y eso yo lo sé porque en todas partes que voy, por ejemplo a los maestros, me ha tocado dar charlas a maestros, les pongo un slide con una cantidad de autores en la presentación. Digo, ¿a cuántos conocen de estas personas? Uno que pongo es Marx, y los otros yo sé que no los conocen. Pero le pongo Ray Kurzweil, esto, no los conocen, ni siquiera los saben. Entonces digo, miren, y después en el siguiente slide le pongo un solo autor resaltado en rojo, que es Marx. Y cuando antes ellos me dijeron que el único que conocían era Marx, les pregunto, ¿yo cómo sabía que el único autor que ustedes conocían de esta lista era Marx? ¿Por qué? Porque están adoctrinados. Porque si no estuvieran adoctrinados, y a los maestros se los digo, si los que me están escuchando no conocen a Ray Kurzweil, a Israel Kirzner, a Rothbard, a Hazlitt, si no los han escuchado es porque están adoctrinados. O sea, si han leído a Keynes y no han leído a Hayek, si no han leído la controversia entre Hayek y Keynes, si estudiaron Keynes sin leer Hayek, es absurdo, porque Hayek le enseñaba a Keynes. Entonces vos estaban debatiendo ellos mismos. Entonces te enseñan una parte de la campana, no te enseñan las dos. Lo mismo le diría si fuera al revés. Si solamente conocen a Hayek y no conocen que hubo alguien que era Keynes y no lo leyeron a Keynes, también hubieran estado adoctrinados del otro lado. Ahora yo no conozco a nadie que conozca a Hayek y no haya estudiado Keynes. En cambio conozco un montón que han estudiado Keynes, conocen sus modelos y demás, y no han leído la controversia entre Hayek y Keynes, la correspondencia que tenían y demás. O por ejemplo les pregunto a los que están escuchando a través de la cámara, piénsenlo, ¿conocen a Marx? ¿Saben de la plusvalía, la teoría de la explotación? Y seguramente sí. La pregunta es, y se los pregunto a ustedes, ¿quién refutó a Marx? Marx escribió en 1867 El Capital, el primer tomo. Pero después fue refutado, apenas 4 años después, por Karl Menger y von Bauer, simultáneamente, dos pensadores austríacos. Lo refutaron porque destruyeron la teoría del valor-trabajo. Ahora, eso incluso en economía enseñan estos autores, pero no enseñan que esa es la refutación a Marx. O sea, que no enseñan esa parte, sino nos enseñan por la microeconomía, que es lo que funciona hasta hoy en día. O sea, la forma de que funcionan los precios y demás que comprendió Karl Menger y von Bauer, es lo que se estudia porque es lo que funciona. Y eso te lo siguen estudiando, pero no te explican que eso fue la destrucción de la teoría de la plusvalía.
Entonces hay un problema cognitivo, porque se enseñan unas cosas y no se enseñan las otras. Entonces, para mí enseñar economía debería ser enseñar todos los autores y cómo iban debatiendo entre ellos, porque entre ellos sí se conocían y sí debatían. Y Marx nunca llegó a publicar el segundo o el tercer tomo porque se murió sin haber logrado escribió el segundo, pero no publicó el tercero, porque nunca logró levantar la refutación. Entonces, esas cosas hay que comprenderlas. Por eso me parece que tiene que ver con lo primero, ¿no? Que claro, hay adoctrinamiento, mucha gente está adoctrinada y no sabe que está adoctrinada, y la solución es lean la otra campana y después elijan, pero lean todas las campanas, ¿no? Y eso es lo que propone Mises. Lean a todas las campanas, lean los asuntos de todos los ángulos posibles y utilicen el propio tamiz de su propia razón. Primero, el liberalismo no es una filosofía utópica, porque utópica significa que no funciona en ningún lado, y todo lo contrario. En cada lugar que se aplica, en los 5 continentes, cualquier país que aplicó la filosofía de la libertad, que por supuesto nunca es 100%, pero que llega de 70% para arriba, medido por el índice de libertades económicas, esos países tienen un éxito fenomenal. O sea que no es utópico, está en todas partes. Ahora, si no se involucraron es porque tal vez no funcionaron, por ejemplo, los partidos políticos que estaban de este lado, que por ejemplo no fueron suficientemente democráticos, o fueron cambiando, o se metieron dentro de otro para ir más rápido, fueron por los atajos, entonces se perdió después el entusiasmo. Pero por ejemplo con Recrear se metieron muchísima gente, y muy rápido, y en apenas 8 meses alcanzamos 17% de los votos. O sea que, y eso fue porque se anticiparon las elecciones, ¿se acuerdan? Por Costecchi y Santillán. Cuando mataron a Costecchi y Santillán, se anticipan las elecciones, hubo muy poco tiempo y a pesar de eso, 17% de los votos, y estuvimos solamente en 12 distritos. Después el PRO se metió en 4 distritos, pero con la billetera, ¿no?, muy grande. Y terminó absorbiendo a Recrear, Historia Conocida, y terminó eliminando a Recrear. Pero la gente está y se va a meter. Yo propongo, y creo que esto va a ser la respuesta, hacer una aplicación. O sea, la tecnología ha permitido a los políticos dominar a la gente. Entonces tiene ahí Cambridge Analytics, que van enfocando el mensaje diferente para cada persona, prácticamente individuo por individuo, para lograr la adhesión de todos y después el político hace lo que quiere. Entonces le das una información parcial a cada uno en función de lo que sabes que a esa persona le gusta. Entonces utilizando las técnicas de Facebook y demás, y que eso, mensaje fragmentado, para que todos te voten y después vos haces lo que querés. Eso es usar la tecnología para manipular a la gente. Y yo propongo hacer lo que hizo Uber, es darle la herramienta a la gente para controlar a los políticos. Entonces habría que hacer un partido donde todo pueda decidirse a través del celular, una aplicación con blockchain totalmente transparente, con un principio de Ray Dalio que es transparencia radical, donde cada uno puede ponerse como candidato. Por supuesto, previamente tuvo que cumplir con la ley y poner las 4 fichas, como charlamos un ratito, pero una vez que tiene su password y su usuario, es una firma digital. Se anota como candidato, le pide a sus amigos que lo empiecen a votar y él va a observar cada vez que lo votan que va subiendo su voto. Pum, 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 pum. Con lo cual va midiendo, y además es abierto y transparente y tenemos un lapso de tiempo, por ejemplo, hasta el 1 de septiembre del año próximo para ir votando. Y entonces vamos a ir teniendo una competencia electoral transparente, divertida, interesante, como si fuera una carrera de caballos, solo que esta es una carrera de líderes, a ver quiénes logran entrar como autoridades partidarias primero y después como candidatos. Y dividiendo las candidaturas de los candidatos a cargos partidarios, de forma tal que hay una división republicana. Los que controlan el partido no son los candidatos, y sino que son los que controlan que la forma que se siga manteniendo el proceso, el procedimiento. Si logramos eso, yo creo que va a haber un montón de gente que se va a sumar y que además van a estar divertidos y van a estar involucrados. Pero hay que llevar la política a la mano de las personas y no lo que ocurre en Argentina, que se hace todo a puertas cerradas, en horarios que a veces la gente no puede ir, te cambian los lugares a mí me ha pasado, tengo ya unas cuantas años de experiencia, ¿no?, de cómo te cambian los lugares de votación para que vos no estés en el momento, o alargan la votación hasta las 3 de la mañana cuando ya se fueron y solamente se quedaron algunos fanáticos que están entongados con el que dirige el partido. Todas esas mañas se acaban cuando hagamos una especie de Uber de la política.
y con un objetivo que sea reemplazar a todos los diputados, o por lo menos a más de la mitad. Pues si reemplazamos a más de la mitad de los diputados, si ponemos más de la mitad de los diputados liberales, podemos eliminar 20.000 leyes. No me interesa tanto crear leyes como eliminar leyes, eliminar impuestos. La cantidad de cosas que podemos eliminar es tremenda. Pero hay que convencer a la gente que se meta y reemplazar a los diputados, tener nuestros diputados liberales y cambiamos a Argentina de manera radical. Ese creo que es el objetivo. Bueno, esto viene organizado por el Foro de Sao Paulo, que antes lo decíamos unos pocos locos, hace pocos días lo dijo la OEA. O sea, la OEA admitió que esta gente quiere desestabilizar las democracias para imponer sus dictaduras. Y están financiados y organizados por la dictadura de Cuba y de Maduro en Venezuela, la bolivariana. Y por supuesto con conexiones con Rusia. Maduro ha dicho que le agradece a Putin el apoyo que ha tenido para lograr esta brisa bolivariana. Y la brisa bolivariana se refirió con claridad a lo que hicieron en Chile, lo que están haciendo en otros lugares. Chile es un país que ha tenido el mayor éxito en los últimos 40 años, en todos los indicadores. La pobreza cayó del 45% al 8%, la indigencia cayó del 17% al 2,23%. El índice Gini, que es el que mide la desigualdad, mejoró, no mucho, pero algo mejoró. Con lo cual todos los indicadores, pero además en la OCDE, porque muchos dicen Chile es el más desigual de la OCDE, por lo pronto ya ingresó en la OCDE, es en los países desarrollados. Y segundo, es el país que tiene mayor movilidad social de la OCDE, y se olvidan de decir, es decir, que la persona que los hijos tienen la mayor probabilidad de todos los países de la OCDE de ir a un quintil superior que el que estaban los padres en términos de ingresos. Eso es movilidad social. Chile está número 1 en eso. ¿Tiene problemas? Por supuesto tiene problemas. ¿Hay descontento? Desde ya que hay descontento. ¿No le gusta que suban las tarifas? Obvio. Y además le han subido los impuestos. Pues se olvidan que Bachelet le subió los impuestos y Piñera le subió los impuestos. Entonces no les alcanza la plata. Bueno, lo que pasa es que se equivocan en dónde meter el problema. El problema está en los impuestos y no en la tarifa. Pero bueno, ese es un tema. Ahora, ¿por qué? Una cosa es el descontento y otra cosa es la violencia incendiaria y demás y qué sé yo. La violencia viene precisamente de esta orquestación que están haciendo en el Foro de Sao Paulo, que después lo ratificaron en la Declaración de Puebla. Y en la Declaración de Puebla estuvieron representantes de Fernández. Estuvieron Felipe Solá y Tayana, Jorge Tayana, del kirchnerismo. O sea que el peronismo y el kirchnerismo están metidos en esta idea, que además son una corrupción fenomenal, metidas con narcotraficantes, metidas con los que están desestabilizando en los países vecinos a Venezuela. Tratan de hacerlo en Colombia, lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Chile. Y desde ya que si gana Macri, esto va a venir a la Argentina también, ¿no? Y si gana Fernández, lo van a tratar de hacer desde el poder. Con lo cual Argentina enfrenta ahora, y América Latina está enfrentando, yo diría, es casi una guerra civil ideológica, como mínimo por ahora de baja intensidad, pero ya con unos cuantos muertos. Bueno, en Venezuela con muchos muertos, en Chile con 15 muertos. Y los muertos están provocados por esta gente que provoca la violencia, ¿no? Bueno, Argentina ya está en una crisis y la crisis lo más probable es que se va a profundizar, gane quien gane. Ahora, si gana, va a ser diferente. Si gana, en el caso de que gane Mauricio Macri, obviamente el lunes siguiente van a volar los mercados, van a subir 30-40% los mercados. Pero eso sería un veranito, bajaría el riesgo país, tal vez conseguiría más rápido un acuerdo con el Fondo Monetario para que le den los 5.400 millones de dólares. Eso te podría dar un veranito para tranquilizar las cosas durante 2-3 meses. Ahora, si en esos 2 o 3 meses no hacen las reformas estructurales, vamos a caer en una crisis mayor. Y además, vinculado a lo que estábamos hablando recién del tema del Foro de Sao Paulo y demás, si caemos en una crisis mayor en un gobierno de Macri, va a haber violencia. Es muy probable que venga la violencia, porque va a estar orquestada, digitada, para aumentar la crisis. Con lo cual eso puede venir. Si gana Fernández,
va a tener que hacer cosas muy rápido porque no va a tener ese veranito, a menos que empiece a hablar ya desde la noche del triunfo, que empiece a mostrar algo distinto, que empiece a mostrar que va a acordar con el Fondo Monetario, que va a tratar de acordar con los acreedores y que va a tratar de hacer algunas reformas razonables. Pero no le va a ir bien. Lo más probable es que no le vaya bien. Cuando uno lee quiénes son los posibles integrantes de su gabinete y lee sus libros como Matías Culfas, o lees que va a crear un Ministerio de la Mujer y va a poner a Victoria Donda, o sea, va a aumentar, que cree que no hay restricción presupuestaria, o sea, y además creen que la emisión no genera inflación. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ir a la hiper. Es muy probable que terminemos en una hiperinflación. O sea, ya estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. La inflación pasó de 2 a 4 a casi 6. Entonces ya estamos en un proceso donde la gente no sabe cuál va a ser el precio dentro de 3 meses. Es decir, que estamos en un sistema de precios indeterminado. La gente no sabe cuál es. Entonces, como no sabes cuál es el precio, por las dudas tenés que aumentar, porque no sabes cuál va a ser tu costo de reposición. Y mientras tanto la gente se fuga del dinero, la caída de la demanda del dinero. Eso es un típico proceso hiperinflacionario. Si a eso le sumas Matías Culfas y digamos el gabinete de Fernández y en desarrollo social a gente que piensa que para aumentar el empleo tenés que hacer obra pública pico y pala, bueno, terminamos mal, lo más probable es que terminemos mal. Ahora, por el otro lado, eso generaría una crisis más grande, una crisis más aguda. Pero las crisis, como enseña Milton Friedman, pueden ser oportunidades. Y Argentina, por ejemplo, tuvo la crisis del 89 y fue una oportunidad bien aprovechada y saltaste hacia adelante con el primer gobierno de Menem, que fue muy bueno. No sé qué piensan ustedes, yo creo que el primer gobierno de Menem fue muy bueno. El segundo creo que fue malo, pero el primero creo que fue muy bueno, excepto el cambio de la Constitución, que fue un desastre. Pero sacando eso, creo que fue muy bueno. Y tal vez todo el tema de la justicia, ¿no? Y la corrupción y demás. Pero desde el punto de vista de las reformas estructurales y demás, hizo una reforma fenomenal, bajó la inflación a 0 y logró bajar la pobreza del 44% al 22%, o sea, y muy rápido. Ahora, después hay que ver cómo sigue la película. En el 2001, la crisis que vino, hicimos un salto para atrás. ¿Por qué en un caso fuimos para adelante y en otro para atrás? En el caso de Menem, porque previamente al Sogaray, durante 10 años se explicó por qué íbamos a ir a la hiperinflación. Entonces, cuando llegamos a la hiperinflación, el diagnóstico era el correcto. El gasto público, el déficit fiscal, etc. Las empresas públicas, los déficits de las empresas públicas, por eso puso a hacer las privatizaciones, porque el Sogaray venía explicando el desastre de las empresas públicas durante años. En el 2001, en cambio, el diagnóstico fue el de Duhalde, que venía diciendo la convertibilidad no funciona, se va a caer, no funciona, se va a caer, no funciona. Cuando vino la crisis, sacó la convertibilidad y dijo, ¿vieron que no funcionaba? Y entonces le echó la culpa a la convertibilidad. Y la convertibilidad no era culpable y podemos haber seguido en la convertibilidad hasta el día de hoy. El culpable era lo mismo que nos pasa hoy. Pero hoy el diagnóstico vuelve a ser el correcto. Porque el diagnóstico, hay una cantidad de economistas que estamos viendo todos los días en la televisión y desde hace años que explicamos que íbamos a caer en esta crisis. Ahora que caímos en esta crisis, la gente va a saber que era lo que venía diciendo Javier Milei, José Luis Espert, Diego Giacomini, Aldo Abraham. Había una cantidad de gente que veníamos diciendo vamos a caer en una crisis porque tenemos exceso de gasto público, exceso de deuda, porque no hacemos las reformas estructurales. Con lo cual me parece a mí que hoy, aún los políticos peronistas saben en el fondo de su mente que la causa de este problema es que hay 20 y pico de millones de personas viviendo del Estado y solamente 8 millones de personas viviendo en el sector privado formal. Esto que sacamos en Libertad y Progreso hace años, lo dijeron todos, lo dijeron políticos, periodistas, lo dijo el presidente Macri, hasta Cristina Kirchner lo mencionó. Así que esto ya está, el diagnóstico está mucho más cercano al correcto. Por lo tanto, la crisis que puede venir, luego de avatares y que tal vez cambien 5 presidentes como en su momento, lo que sea, pueden pasar muchas cosas, pero podemos tener un salto hacia adelante muy significativo. Yo creo que hay mucha gente que está empezando a comprender las ideas de la libertad. O sea que es como repetitivo en Argentina, como un ciclo que nunca cambia, que siempre caemos en una crisis, en otra, en otra, en otra. Bueno, venimos en ciclos populistas, pero en algún momento vamos a cambiar, porque en estos ciclos populistas venimos siempre con el mismo diagnóstico, excepto ese periodo de Menem. Todos los demás
siempre es el diagnóstico del neoliberalismo es el que genera la crisis. Entonces cuando llega el problema lo que hay que hacer es salir del neoliberalismo. Entonces estás en el horno porque el diagnóstico es equivocado. ¿Por qué? Porque el liberalismo está en contra de la deuda. El liberalismo te propone déficit cero. Ahora, si no tenés déficit cero y tenés déficit fiscal porque estás siguiendo las ideas de los que quieren poner plata en el bolsillo de la gente, es porque estás siguiendo las ideas de Keynes que dicen que hay que aumentar la demanda agregada. Entonces hay que aumentar el consumo. Con aumentando el consumo, aumentando la deuda para aumentar el consumo, va a arrancar la economía. La economía no arranca y entra en crisis. Entonces, ¿cuándo vamos a salir adelante? Vamos a cambiar la lógica. Cuando comprendamos que la crisis fue keynesiana o neo-keynesiana, porque pobre Keynes, él hablaba en un contexto que la inflación iba para abajo. Ahora usan a Keynes con una inflación del 55% anual en promedio, lo cual es absurdo, es ridículo lo que estamos haciendo. Pero lo repetimos permanentemente porque en los libros de texto de los colegios dicen que esos son crisis neoliberales. Entonces no analizan las verdaderas causas. Y la verdadera causa es que son crisis de incentivar el consumo por encima de lo que podés. Entonces incentivan el consumo endeudándose y termina mal. Y terminó mal un montón de veces. Entonces vivís por arriba de lo que crees que podés vivir, o mejor dicho, vivís por arriba de lo que efectivamente podés vivir durante mucho tiempo, te acostumbras a vivir bien y después fracasa todo y le echan la culpa al neoliberalismo, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Y por lo tanto no puedes salir adelante porque no entendés el problema. Es como si tenés una enfermedad y el diagnóstico del médico siempre es equivocado. La enfermedad reaparece permanentemente. Bueno, mi mensaje es, yo diría dos. Uno, todos los que tengan inquietudes intelectuales, lean. Lean porque todo esto está escrito. Henry Hazlitt es una maravilla porque es muy fácil de ingresar al análisis de la economía sin ninguna fórmula matemáticas. Es muy sencillo. Lean Alberdi, que también es muy sencillo, es el padre de la patria, el fundador de nuestra Constitución. El libro que tienen que leer se llama El Sistema Económico y Rentístico para la Confederación Argentina. Por lo menos las primeras 100 páginas. Una maravilla. O sea, el primer punto, está bueno que lean, que se informen, que miren los datos. Hoy es muy fácil acceder a los datos. Les regalo un sitio que se llama gapminder.org de Hans Rosling. Es un sueco, médico sin frontera, que organizó todas las estadísticas del mundo en gráficos interactivos que los pueden medir para comparar países y demás. Cada país que hace reformas en favor de la libertad, vuela el crecimiento. Cuanto más gente comprenda esto, más gente va a tener ganas de que Argentina también tenga esta volar en el crecimiento, multiplicar los ingresos de las personas. Los policías, las enfermeras pueden ganar 3 veces más en dólares en los próximos 30 años. Pero para hacerlo tenemos que apostar por la libertad y por crear miles y miles de empresas nuevas que la van a hacer los chicos, no las van a hacer los viejos. Entonces entender eso para mí es clave. Y el segundo tema es que se metan en política. Tienen que sumarse a los partidos o al partido que logremos organizar y que me ayuden a construir, yo les pido que nos ayudemos a construir un partido donde sea elegido de abajo para arriba. Todos los candidatos de abajo para arriba y tienen que estar todos. Nadie le puede decir al otro que no está. No se pueden pelear Javier con el colegio. No, nada, todos. Todos en el mismo partido y simplemente la gente elige de abajo para arriba. Y yo creo que ya tenemos un grupo muy interesante de economistas, pero no nos alcanza. Nosotros tenemos que sumar médicos, cantores, hombres, mujeres. Yo no utilizo el lenguaje inclusivo, yo sigo manteniendo mi lenguaje siempre. No me van a cambiar a esta altura de mi vida. Con lo cual, creo que cuando digo todos me refiero a hombres y mujeres, ¿ok? Necesitamos médicos, cantores, necesitamos gente de todos que tengan empatía para llegar mejor a la sociedad. A veces los economistas hablamos mucho de números, necesitamos gente que tenga mucho más cercanía, hay que cruzar los puentes. Nosotros tenemos que entender, si me preguntan a mí, un problema grave que tuvo la derecha argentina, en términos grandes, o las derechas, es que creyeron que no podían ganar, por ejemplo, en los barrios pobres. Un disparate descomunal. Simplemente hay que mostrar las ideas. Si los que más se van a beneficiar son justamente los que menos tienen, porque vas a multiplicar las oportunidades. Entonces, si uno mira todos estos países que generan esto, ¿quién sube más? Suben más los más pobres, obviamente. Porque hoy los pobres de los países, de los países menos libres son 11 veces más pobres que los pobres de los países ricos. En cambio, los ricos de los países menos libres son
4 o 5 veces menos ricos que los de los países ricos. Es decir, que los que más se benefician son precisamente los más pobres. Entonces me van a decir que no pueden entenderlo, pero por supuesto lo pueden entender. Tengo que cruzar el charco, hablar con todo el mundo, eliminar todos los que son los prejuicios posibles, a conversar entre nosotros y armar un gran partido y cambiar a Argentina.